Canvas y en forma local, Señor, bendice a cada una de sus vidas para tener un fruto maravilloso para tu gloria, Señor, y bendice a cada uno de los instructores y a nuestra hermana y querida Elisa, Señor, dale mucha fuerza en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amén, amén. Amén. Muchas gracias. Gracias porque siempre oran por mí, de verdad que se los agradezco y yo trato de orar por ustedes también. Hay días que son muy pesados, pero le damos con ánimo. Buenos días, hermana Hortensia. Bien, vamos a darle entonces el espacio a Eunice que nos va a compartir la lección de hoy. Yo voy a escribir, pero primero te voy a hacer anfitrión. Ya. Ok. Dale nomás. Ahora puedes compartir pantalla. Ya. Bueno, primero, buenos días a todos. Mi nombre es Eunice Muñoz, espero que estén bien. Yo estoy bien acá, igual con mi familia, gracias a Dios. Y hoy, bueno, de profesión soy terapeuta ocupacional del 2015 y trabajo en rehabilitación de centros comunitarios, ya principalmente con adultos mayores. Y en la iglesia también trabajo, estoy a cargo de misiones y de semejantes. Así que hay harto movimiento, siempre hay harto que hacer, en todos lados. Y hoy voy a compartir con ustedes la lección 9, que habla sobre la bioética. A los que escucharon la lección, habrán escuchado que dije que no soy una experta en el tema, pero no sé si se ve ahí la pantalla. Sí, ya. La estoy compartiendo desde la página porque la tengo guardada en una nube, así que se va a ver ahí como página web. Y bien, vamos a hablar un poco sobre bioética y discapacidad. Este tema igual es complejo porque hay varios puntos de vista de lo que uno cree acerca de esto, porque tiene que ver mucho con los valores y temas, puntos de vista personales. Entonces, de repente podemos encontrar mucho choque con otras personas si nos ponemos a debatir temas como estos. Y como les decía en la clase grabada, es necesario para poder entender de dónde nace este tema, un poco de historia. Solo una pincelada para poder ir comprendiendo un poquito más. Y bueno, es súper importante que nosotros como cristianos podamos conocer este tema porque nos van a preguntar. Siempre le preguntan a los cristianos qué opinan sobre temas un poco valóricos o que son como controversiales en la sociedad. Entonces, es bueno que nosotros tengamos una idea clara y una mirada cristiana acerca de este tema. Y qué implicancias pueden tener nuestra posición también, u otra posición, en las cosas que podemos decidir. En cuanto al origen y la historia de la bioética, Eunice, el concepto... disculpa, Alicia Arroyo levantó la mano, no sé si quiere decir algo. Ay, no la veo. La hermana Alicia, no la veo aquí. Hermana Alicia Arroyo levantó la mano. Sí, ahí está conectando el audio. Ah, ya. Hermana Alicia. Hola, ¿estaba saludando o quería decir algo? No, parece que estaba haciendo señas de saludo. Ya. Ya. Entonces, en cuanto al concepto, la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana. Cómo nosotros funcionamos, de alguna manera ellos estudian eso. Y es un área de la ciencia que tiene que ver con el cuidado de la vida y de la salud, así como de las relaciones del hombre con otras personas. Ya, como dice ahí, actualmente la bioética abarca varios temas, sobre todo lo que está bastante en boga, que es el cuidado medioambiental.
ya sobre qué repercusiones tiene nuestra conducta humana también con el medio ambiente. Y tiene que ver, a raíz de todo el avance que tiene la biomedicina y este conocimiento que genera poder en el humano acerca de decidir qué hacer con la vida y con la muerte. Tenemos a dos grandes personajes, uno es el pastor Fritz Jarr, él era teólogo y filósofo y usó por primera vez el término bioética, ya en un artículo de los que escribió. Y también otro personaje que me cuesta nombrar, pero es Van Rensselaer. Él era un bioquímico estadounidense que también escribió un libro bien famoso que se llama Bioética, un puente hacia el futuro, ya que está ahí al lado de la foto. Y él propone sobre la necesidad que tenemos de conversar y de unirse el diálogo científico con el diálogo humanista para preservar la humanidad. ¿Cómo lo vamos a hacer para tratar de controlar este exceso de consumo de todo, en realidad, que generamos la humanidad, para equilibrar un poco el daño que nosotros provocamos en el planeta en cuanto al deterioro medioambiental? Un poquito más lento, por favor. Y encontramos 4 factores que son promotores del surgimiento de la bioética, que están hace principalmente en Estados Unidos. Y bueno, primero está el desarrollo rápido de la medicina y de la biología, la capacidad que la ciencia ha entregado de manipular la vida genera conflicto, ¿ya? También la toma de conciencia de los riesgos de la investigación científica. Al hacer estas investigaciones, ¿qué tanto podemos manipular las situaciones de vida y de muerte en cualquier organismo vivo? La aplicación de nuevas tecnologías a la biomedicina. Esta capacidad que les mencionaba que el hombre ahora tiene de intervenir los procesos vitales, que lo podemos ver fácilmente en la fecundación artificial. Y también en todos estos experimentos genéticos que se hacen con animales para poder producir algún tipo de beneficio a los humanos, que primero se hace prueba generalmente en animales o incluso en personas. Y también la emancipación de los pacientes. Hace años atrás surgió este tema de que nosotros como personas que se atienden en algún lugar o como pacientes, tenemos el derecho y la capacidad de decidir sobre nuestra enfermedad o de nuestra condición. Antes era muy paternalista la mirada y el sistema era muy protector, o ellos tomaban las decisiones acerca de las personas que atendían. Pero en 1964 ya se empieza a generar esta mirada de que la persona tiene derecho de decidir sobre su salud y su vida. Y bueno, los casos emblemáticos que podemos recordar y que tienen que ver con profundos temas éticos se remontan a Alemania, a Auschwitz, en estos campos de concentración judíos, donde, bueno, la historia nos enseña que ellos intentaban tener una raza perfecta y en esa búsqueda de perfección hacían muchos experimentos, ya con distintos tipos de personas, de distintas razas, buscando tratamientos médicos principalmente para las heridas de guerra. Y a estas personas se les hacían ataques con gas, y también se usaban a estas personas para hacer distintas pruebas, ya sea para generar nuevos medicamentos o nuevos remedios para distintas patologías. Y también se buscaba principalmente generar la perfección, hacer que no nazcan, por ejemplo, personas con alguna discapacidad, o en ese tiempo lo llamaban algún defecto.
Esa era la principal búsqueda en ese tiempo. Y es así como años más tarde, en respuesta a todas estas agresiones y transgresiones de derechos a las personas, que se genera la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948 y empieza a conversarse sobre los derechos de las personas. Nacen también los derechos humanos, que ya lo han estudiado en las lecciones anteriores. En las primeras lecciones casi son los temas de estudio de este curso. Y son importantes porque actualmente la mayoría de los países están adheridos a los derechos humanos y es importante que nosotros también manejemos estos temas. Ahora todo es un derecho. En la sociedad chilena actual también todo el mundo tiene derecho a elegir y a decidir sobre su vida y sus situaciones. Algunas teorías éticas que son importantes de conocer son tres: la deontológica, el utilitarismo y el principialismo. De estas, la más actual y la que más se usa en el ámbito médico principalmente, y yo creo que en todo el área de la bioética, es el principialismo, que tiene que ver con 4 principios. Está la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. El tema con estos principios es que va a depender mucho de quién tome la decisión, de su mirada, de lo que él o ella entienda acerca de la vida y los valores también que tenga la persona. ¿Ya? En la teoría deontológica, aquí era en realidad bien abstracto porque las reglas principales que proponía Immanuel Kant, que es el principal protagonista de esta teoría, era actuar siempre de la manera que deseemos que la máxima de nuestras acciones se vuelva una ley universal. Y eso igual es como complejo, no sé si se puede hacer del todo. Y el utilitarismo, el foco era que la mayor cantidad de personas sean beneficiadas a través de ese proceso, de la decisión que se tomara en cuanto a ética. ¿Ya? Como les digo, la más usada en la actualidad es el principialismo, con estos 4 ejes o principios de la bioética. Y si ven algún material actual, son los 4 principios que van a ver siempre repetidos, que los toman en cuenta para tomar alguna decisión acerca de la vida o de la muerte. Y lo que más nos importa en realidad en esta lección es ver cómo nosotros, como cristianos, reconocemos la moralidad que está establecida en la Biblia, en la palabra de Dios, y cómo deberíamos pensar nosotros de alguna manera acerca de estos temas. Y nosotros tenemos 4 fuentes de conocimiento, que son las Escrituras, la razón. El Señor nos dio una mente con la que podemos razonar y pensar o para decidir. La tercera es la experiencia cristiana. También nosotros podemos tener diferentes vivencias que nos van a generar una opinión acerca de un tema. Y lo otro es la tradición, lo que nosotros acostumbramos a lo mejor como cristianos a hacer o a pensar. Y como les decía en un principio, es súper importante que nosotros tengamos nuestra posición respecto a estos temas éticos clara, porque en algún momento alguien nos va a preguntar, o como nosotros nos relacionamos con familias en situación de discapacidad, nos van a hacer preguntas difíciles respecto por qué nosotros permitimos algunas cosas o no las permitimos, o por qué estamos de acuerdo y por qué no. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Nos van a preguntar bastante, porque nos vamos a enfrentar a personas que tienen que tomar decisiones difíciles. En algunos casos, la persona o la familia en situación de discapacidad va a pensar
en que ella no quiere vivir más. Entonces, para nosotros que nos vamos a relacionar más de cerca con estas personas, es importante que tengamos este enfoque o este punto de vista claro respecto a qué nos dice Dios en su palabra. Y es súper importante porque también ahora en la actualidad hay temas que son bastante conocidos y que también es necesario que nosotros tengamos una posición clara ante estas temáticas, como por ejemplo la ley de aborto. Ya en Chile se conocen las 3 causales, que una es la violación, otra es el riesgo de vida del bebé y de la madre. Y es necesario porque a los que escucharon la lección yo les contaba el testimonio de una hermana de la iglesia de acá, que ella hace menos de 2 años le ofrecieron hacer un aborto porque el bebé venía con muy pocas probabilidades de sobrevivir. Y cuento corto, el Señor hizo un milagro en el bebé y el bebé nació, tiene 1 año y medio, yo creo que está cerca de los 2 años ya, y está sano. Entonces, esas opciones que de repente la ciencia da como respuesta a problemas que para ellos son inviables, nosotros tenemos otro conocimiento y otra convicción que para Dios no hay cosas inviables cuando es su voluntad. No existen esas situaciones imposibles para el Señor. Entonces nosotros también como cristianos tenemos que saber bien en quién estamos confiando al momento de tomar estas decisiones. En el caso de la hermana, ella decidió no tocar su embarazo y gracias a Dios lo hizo así. También tenemos los temas de reproducción asistida, la inseminación artificial, la donación de óvulos, las madres sustitutas, exámenes genéticos prenatales, son todos temas delicados que se dan bastante. Yo he escuchado varios casos acá en Chile de madres sustitutas. Y es difícil hacer una opinión acerca de eso porque son tantas las razones que ellas pueden justificar de por qué lo hacen, que de repente uno se queda corto con, con la opinión que pueda dar acerca de eso. Y el tema de la inseminación artificial, que es como lo más común, incluso dentro de las iglesias, muchos hermanos cristianos y algunos pastores también están de acuerdo o no lo ven como algo malo, pero sí es necesario saber que en todos estos procedimientos hay un daño, principalmente, ya sea la madre, porque uno no siempre se le asegura que ella va a poder procrear, y en el proceso de intentar tener un bebé va a sufrir mucho daño, porque le van a bombardear con hormonas, va a tener un cambio, incluso podría afectar su personalidad, tanto cambio hormonal. Y es un proceso duro que generalmente lo va a sufrir ella solita porque el papá no depende de la relación en realidad que tenga, pero generalmente es la mujer la que sufre más este daño, ¿ya? Y lo otro es que cuando se hace una inseminación artificial no es solo un óvulo el que se fecunda artificialmente, son varios para poder generar más probabilidad de que nazca un bebé. Y luego se escoge uno, ¿ya? Años atrás en una capacitación de semejantes, recuerdo, no me acuerdo bien qué pastor fue, pero contaban el caso de un matrimonio en otro país que habían hecho esta inseminación artificial y que el matrimonio no quiso elegir un solo óvulo fecundado, sino que pidieron que dejaran a todos los que habían fecundado. No recuerdo tampoco exactamente el número, pero eran varios, eran más de 8 óvulos. Y permitieron que todos continuaran el proceso.
y que sobrevivieran los que tenían que sobrevivir. Para sorpresa de todos, todos nacieron, y nacieron todos los bebés que habían fecundado. Los óvulos que habían fecundado se convirtieron en bebés y formaron una gran familia con todos estos bebés. Entonces, ahí nacen las dudas. ¿Qué pasa entonces? ¿Este procedimiento es abortivo o no? Y ahí vienen todos estos cuestionamientos, el deseo de una mujer de ser mamá, o el de un matrimonio de tener un hijo, o esperamos que Dios haga un milagro en esa mujer y le dé el hijo, y si no, si Dios no quiere darle un hijo. Entonces, son temas complejos, son difíciles de abordar, de explicarle sobre todo a la persona que tiene, por ejemplo, tanto un deseo de tener un hijo como pueda. Pero es necesario que nosotros sepamos esta información, porque a lo mejor si una persona supiera que el proceso es tan agresivo, ya sea para ella o que va a generar aborto en el fondo, lo pensaría más de una vez, y si es cristiana lo más probable es que lo dejaría solo en manos de Dios. Pero es necesario que nosotros conozcamos estas realidades. A veces vemos solo la parte bonita y nos muestran que estas nuevas investigaciones tienen un beneficio mayor para nosotros, que es curar enfermedades o prevenir daños en las personas, o revertir incluso algunas enfermedades o generar lo que nosotros tanto anhelamos como a lo mejor un bebé. La ciencia lo puede otorgar. Y así es como nos van mostrando estos nuevos avances, que sí pueden llegar a ser muy buenos, pero también pueden generar mucho daño. Y una frase que aquí abajo dice es que el simple hecho de pensar, por ejemplo, que un niño podría nacer con una situación de discapacidad, para algunas familias puede ser situación suficiente para considerar un aborto. Por ejemplo, en otros países está aceptado y es legal que las personas aborten solo porque el hijo viene con alguna alteración genética o algo defectuoso, como le llaman, en algunas partes, ¿ya? Pero acá en Chile es parte de las 3 causales y, como les digo, es bien subjetivo porque va a depender de los que diagnostiquen y de la visión que ellos tengan para permitir o no este aborto. Nosotros también hablamos de temas de la dignidad. En la lección de los derechos humanos también se habla y se toca este tema. El concepto de dignidad humana para nosotros es súper importante y nos incita a dar pasos que aseguren que todas las personas sean tratadas con el respeto que se merece, simplemente por ser humanos. Nosotros aprendimos que nosotros tenemos dignidad porque Cristo nos da dignidad. Ya Cristo nos hace dignos, personas dignas. Él nos creó y el Señor nos creó como personas dignas, independiente de nuestra condición. Y tenemos que volver a los derechos humanos cuando hablamos de dignidad. La dignidad humana depende del concepto actualmente de los derechos humanos. Para la gente, para las personas que no son cristianas, la dignidad depende de los derechos humanos, de que se respeten y de que no se transgredan en ninguna situación. Pero a nosotros, ¿quién nos da la dignidad? Creo que respondí la pregunta antes de hacerla. Cristo nos da la dignidad. ¿Alguien hasta ahora, voy a parar un poquito, tiene alguna pregunta o quiere hacer algún alcance acerca de lo que ya se ha dicho? ¿O me creen? Sería bueno que pregunta. hagan. Sí, ay. Una pregunta, no sé si más adelante vas a tocar el tema de desde cuándo experimentamos el nacimiento de la vida, cuando pasaste por Ya. el tema anterior. Sí, eso, bueno, ahí nosotros creemos, o por lo menos yo como cristiana creo,
que la vida nace de la concepción, cuando se une el óvulo con el esperma. Ahí pueden estar de acuerdo o no conmigo. Eso también es una opinión que cada uno se forma, pero por lo que yo sé y bíblicamente está desde ahí. Hermana Elisa. Gracias, Eunice. Lamentablemente, no todos tenemos la misma opinión. Y antes de decir mi opinión, es muy importante que nosotros tengamos claro que cada persona es responsable ante Dios de lo que decide creer y decide actuar. Dentro de la bioética existe una corriente cristiana, pero también existe una corriente que no es cristiana. Y cada uno genera evidencia para justificar su creencia. Los creyentes consideramos que la vida comienza desde el momento de la fecundación, pero otros, incluso creyentes, consideran que la vida comienza, por ejemplo, con el primer latido del corazón, que es más o menos en la tercera semana, y se justifican en la parte que dice que la sangre es vida. Entonces, desde ese momento se comienza a bombear la sangre y entonces por eso consideran que en ese momento comienza la vida del feto. Otros consideran que recién somos personas o somos personas en el fondo al momento de nacer. Antes solamente somos tejido humano. Entonces, cada línea de pensamiento justifica su creencia de acuerdo a lo que quiere creer. Personalmente, creo que Dios nos dio esa libertad de decidir y vamos a ser responsables de esa decisión. Entonces, si a mí me preguntan cuándo comienza la vida, personalmente, igual que Eunice, pienso que nace en el momento de la concepción. Pero si otra persona decide creer lo contrario y por esa razón, por ejemplo, justifica un aborto hasta las terceras semanas, va a tener que dar cuenta de lo que creyó, porque recuerden que Dios conoce el corazón. Entonces, recuerdo hace un tiempo atrás que una hermana nos comentaba de que en donde ella vivía había una familia y la hija quedó esperando un bebé y estaba con muchos problemas la hija y el bebé venía con algunos problemas. Entonces esta señora fue a conversar con la hermana y a preguntarle qué pensaba y que ella creía que lo mejor para su hija era abortar. Y la hermana, bromeando, decía, yo soy muy buena para responder rápido, y le iba a decir unas cuantas verdades, que no, que como se le ocurría, y el Señor frenó su lengua y solamente la escuchó, y pasó esto como 2 o 3 semanas. Entonces cuando en la tercera semana el Espíritu Santo le dijo, habla, pero pregunta, ¿qué significa abortar? Porque saben que hay personas que ni siquiera tienen claro el procedimiento. Y la señora le comienza a contar que ella piensa que abortar es tomar una pastilla y eliminar el feto. Ella le dijo, ¿estás segura? ¿Existe más de alguna técnica de aborto? Sí. Efectivamente existen muchas técnicas y depende del tamaño del bebé. Si el bebé es pequeñito, efectivamente a veces con una píldora, un fármaco, se puede eliminar. Pero cuando los bebés son más grandes, hay que hacer otro procedimiento donde se desmembra el bebé. Entonces, cuando ella le cuenta esto, que en el fondo hay que destrozar el bebé para sacarlo, dice la señora quedó tan horrorizada que dijo, no, yo no quiero eso ni para mi hija ni para mi nieto. Y hasta ahí llegó la conversación del aborto. Entonces, efectivamente, en muchas ocasiones nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe hacia dónde debe ir nuestra conversación. No tratar de imponer nuestra opinión, sino que qué es lo que Dios quiere revelarle a las personas respecto de las decisiones, tanto para el aborto como para el tema de la eutanasia que viene ahora.
Ese es el tema que viene en un año más, 2 años más, y que nos va a tocar también conversarlo. Eso. Gracias, hermana Elisa. No sé si se responde un poco la pregunta que tenía, ¿sí? Ya. Entonces volvemos o seguimos con otro tema que también, como dice la hermana Elisa, ya viene fuerte, pero siempre ha estado en realidad el tema del suicidio medicamento asistido y la eutanasia. Hace unos años atrás se puso un poco de moda, pero como es un tema muy difícil, como todo lo ético y lo bioético, son difíciles de conversar, como que se termina rápido la, la conversación cuando, cuando no hay mucho argumento. ¿Ya? Entonces, generalmente estos temas pasan rapidito y no los profundizamos más ni los hablamos tanto. Y hace tiempo atrás salió esta película que se llamaba Ya antes de ti, la puse como sugerencia porque tocaba el tema del suicidio médicamente asistido. Otros nombres que tiene es el suicidio como tal, suicidio asistido, asesinato compasivo, eutanasia pasiva y eutanasia activa. Hay alguna diferencia entre todos estos términos, pero finalmente todos llevan o significan una muerte buena, o el buen morir, que significa eutanasia, ¿ya? Y tienen que ver con que nosotros, en caso de no querer vivir más, generalmente va asociado a una enfermedad que genera mucho sufrimiento y que no tiene forma de revertirse. Está la opción a lo mejor de acabar con ese sufrimiento, y así se presenta, quitándose la vida, suicidándose, ¿ya? Y este tema también es súper complejo, porque vamos a tener mucho dolor, por un lado, de la gente que lo decide, la familia que lo decida también, o el que tenga un integrante que decida esa opción. El duelo me imagino que es un poco más largo de una persona o de una muerte natural, porque se empieza a vivir desde antes de que la persona muera, desde que lo decida en el fondo. Y en ese proceso pueden pasar hartas cosas, ¿ya? Pero nosotros, a lo mismo que apuntaba la hermana Elisa, lo que mencionaba es que nosotros no podemos decirle a alguien qué es lo que tiene que decidir. Nosotros con nuestros argumentos cristianos, y a lo mejor si nos preguntan nuestro propio punto de vista, podemos mencionarlo, pero no como para juzgar o decirle a alguien lo que tiene que hacer. Ya en ese caso, lo más sabio es que nosotros busquemos, como decía la hermana Elisa, la dirección del Espíritu Santo y que nos diga cómo hablar y qué decir. En este caso, cuando a uno de repente le piden la opinión o algún consejo, ¿ya? Y en este tema nosotros debemos reflexionar a quién le pertenece nuestra vida. Nosotros tenemos el libre albedrío, que también es un regalo que nos dio Dios, que podemos elegir qué creer, qué pensar, qué decidir, ¿ya? Pero cuando nosotros nos apegamos a la Escritura y a lo que Él nos enseña, y también en algunas lecciones anteriores hemos hablado sobre la soberanía de Dios, cuando uno le entrega la soberanía que uno tiene como persona, a lo mejor sobre su propia vida, al Señor, y entiende que Dios es soberano sobre todas las cosas, piensa de forma distinta, ¿ya? Pero como vuelvo a repetir, no es obligación que todos los cristianos pensemos igual. Algunas personas muy cristianas también o de muchos años pueden pensar distinto y eso va a depender de acuerdo al conocimiento o qué tanto, o no sé, cómo entiendan ellos la palabra y lo que usamos como guía los cristianos, que es la Biblia, ¿ya? Pero nosotros debemos reflexionar. Y cuando alguna persona también nos pregunta acerca de estos temas, es bueno preguntarle a quién le pertenece la vida. A nosotros tenemos la decisión. Es así como nos dicen estos nuevos movimientos que mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi cuerpo y con todo lo que pueda estar dentro de mí. Nuestra vida es de nosotros o Dios nos presta esta vida
como un regalo, es algo temporal, va a pasar, una vez que muramos, ¿qué pasa con nuestros cuerpos? ¿Podría ser moral o una opción nuestra como cristianos apresurar la muerte de alguien o no? Como les digo, nos vamos a enfrentar a argumentos que son súper de repente válidos, uno lo piensa y ve a alguien sufrir tanto, 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 que podría llegar a pensar, sobre todo si es un ser querido, que a lo mejor es mejor que muera, pero a veces esa muerte no llega y se tarda mucho en llegar y se prolonga mucho el sufrimiento y uno de verdad que puede llegar a cuestionarse esa idea. Entonces es súper difícil hablar sobre algo correcto respecto a esto. Hermana Elisa. Es un temazo, es un tema tremendamente difícil. Y igual que Unice, he descubierto que soy ignorante, que no tengo la respuesta, que de verdad que le pido a Dios sabiduría y mucha fortaleza si en algún momento tengo que dar una opinión de este tipo, porque he visto gente sufriendo tanto, tanto, que lo único que pide es por favor morir. Ahora, si ustedes me preguntan si yo apuraría la muerte de alguien, no podría hacerlo por un tema de temor a Dios. Pero si fuera mi propia vida, tampoco sé cuál sería mi actitud, porque hay que estar en los zapatos para poder tomar esa decisión. Yo le digo al Señor siempre, por favor, líbranos del mal. He visto experiencias muy bonitas en ese sentido, bonitas entre comillas, en que las personas están en su última etapa de su cáncer y le piden al Señor que por favor se los lleve, y el Señor es misericordioso y se los lleva pronto. Pero también he visto gente que ha estado agonizando mucho tiempo y la familia está desesperada, y lo único que nos queda ahí es acompañar en oración, es, eh, es pedir misericordia finalmente, es pedir misericordia al Señor que por favor acelere este proceso, porque de verdad es un tiempo muy difícil. Existen varias maneras de que nosotros participemos de alguna manera de una eutanasia, por si acaso. La eutanasia activa es cuando yo le entrego un medicamento a una persona para que muera. ¿Ya? Esa es una eutanasia activa, pero existe una eutanasia pasiva que tan pocas veces se comenta. En ese sentido, por ejemplo, se deja de dar el medicamento. Y en ese sentido, ¿y por qué se deja de dar? ¿Por qué? Porque está generando mayor dolor, porque está generando algún otro conflicto, y a veces, bueno, a veces consciente y a veces inconsciente, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando la persona está en la última etapa del cáncer, si se le da mucha morfina, eso también, bueno, se busca disminuir el dolor, porque a veces el dolor es demasiado intenso, pero la morfina también tiene un efecto de acelerar el proceso de muerte. Entonces, ninguno de nosotros, queridos, es inocente en relación a la muerte. Recuerden que la palabra dice que si nosotros le decimos a nuestro hermano necio, somos culpables. Entonces he descubierto que también soy una asesina, entre otras cosas. Entonces cuando uno juzga, lo que hizo, tengo que revisarme a mí misma y darme cuenta de que no somos inocentes, y que Dios nos dé tenga misericordia de nosotros también, porque en algún momento tendré que dar cuenta de las decisiones que tomo, de las opiniones que doy. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado y finalmente sea un acto de amor y de misericordia a mis hermanos. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con la eutanasia, por si acaso. De hecho, si tengo que opinar del respecto, no estoy de acuerdo con la eutanasia, ni con el aborto, pero tampoco juzgo al que decide hacerlo. Eso. Sí, hacia allá va un poco la invitación igual. No tenemos la respuesta nosotros y tampoco tenemos el derecho, por decirlo así, de juzgar las decisiones que tomen otras personas basadas en sus propias creencias. ¿Ya?
Uno de los últimos temas que va quedando de la lección son dos términos que se hablan en cuanto a la calidad de vida versus la inviolabilidad de la vida. ¿Ya? La calidad de vida es lo que casi todos buscamos hoy en día, o se espera que la mayor cantidad de gente tenga una buena calidad de vida. Esto se refiere a que tenga bienestar completo, ¿ya? O dentro de las áreas más áreas posibles de su vida, que tenga una conciencia propia, que pueda razonar, que se pueda comunicar también, que pueda hacer sus actividades, y todo lo que pueda hacer o emprender la propia persona o la familia para que esta persona esté bien, ¿ya? Versus la inviolabilidad de la vida, que tiene que ver con que la vida se sostiene a costa de todo. Hay que hacer todo lo posible por la persona, sin importar el gasto o en tiempo, dinero o sacrificio personal, con tal de preservar la vida. Ya a eso apunta el término inviolabilidad. No hay forma de tocarla, por decir así. Mientras tengamos a la mano algo que hacer para mantener esa vida, hay que hacerlo. A eso se refiere la inviolabilidad de la vida. Y están ahí en la lucha entre la calidad de vida y la inviolabilidad de la vida. De repente, cuando se toman decisiones, los que están a favor de la inviolabilidad de la vida o de, por ejemplo, no aplicar eutanasia, van a aparecer algunos argumentos como que pueden sonar así. Claro, vamos a mantener esta vida a un costo médico muy alto, generando mucho gasto para la familia y para el sistema de salud también, y no estamos teniendo una buena calidad de vida, porque no es vida, podrían escuchar, no es vida estar conectado a muchas máquinas y respirando artificialmente. Son argumentos que se escuchan y que muchos piensan y dicen, ¿ya? Entonces ahí está la calidad de vida versus la inviolabilidad de la vida. No sé si se comprende bien, ¿sí? Ya. Y bueno, tenemos que volver a pensar cuál es el propósito de nuestra vida. Cuando vamos a tomar o a opinar o a generar un pensamiento acerca de este tema, hay que pensar mucho, en realidad hay que reflexionar todo, porque es la vida, la vida es todo lo que tenemos. Nuestro propósito en la vida es únicamente venir y ser feliz y entregar amor a los demás, o es principalmente glorificar a Dios y entregar nuestra vida en servicio de los demás. ¿Cuál de los dos será nuestro principal objetivo en la vida o propósito? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para venir a ser feliz y tener un buen pasar y ya? ¿O para glorificar a Dios con nuestras vidas? Dios, como dice ahí abajito, es eterno y sagrado, por ende la vida es sagrada. Él nos dio la vida y es sagrado. Es un regalo precioso que Él nos entrega y en ningún momento nosotros debemos explotarla o faltarle el respeto. Yo cuando leí esta frase y pensaba en explotar la vida, dije, uy, por eso hay que descansar. Por eso es importante el descanso y no sacrificarse tanto, que de repente uno no para, no se da cuenta cómo no presta mucho tiempo para eso, pero incluso es importante. Y debemos respetar la vida, por sobre todo, porque es un regalo de Dios. Como semejantes, yo creo que esta es la visión que buscamos entregar, que se respete la vida independiente de la condición, y que nosotros tratemos de que todas las vidas lleguen a un pleno conocimiento de Dios. Y bueno, finalice con este texto porque una que me gusta mucho y porque deja muy claro todo. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Esa es la versión de la Nueva Traducción Viviente, que está en Romanos 11:36.
aquí termina la presentación, pero me imagino que alguien a lo mejor quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Dejo el espacio para la hermana Paola, levanta la mano. Eh, era como retomar siempre estos temas que son sumamente complejos, sobre todo cuando pasamos por el tema de la eutanasia, la muerte y todo. También yo le agregaría a ese contexto los cuidados paliativos, que son del fin de vida, que es otra arista dentro de lo que tú mencionaste, porque, por ejemplo, así como tú mencionaste el caso de la hermana que Dios hizo un milagro en su decisión en ese minuto, también ocurre con las personas mayores, y eso en el contexto de lo que hoy día estamos viviendo como pandemia. Hay diferentes posturas desde que hoy día los respiradores, entre comillas, ni siquiera uno como familiar puede decidir en relación a eso, sino que los médicos al interior de los hospitales pueden determinar a quién proporcionan eso que es vital. Entonces también ahí podríamos, dentro de este gran concepto que es muy álgido, ver también el tema de la eutanasia pasiva, como también dentro de otro contexto, pero dentro de los cuidados pasa lo mismo. Imagínense una persona que ha cuidado sostenidamente a otra persona mayor por años, no sé, 10, 15 años. Esa persona al año tiene amigos, hijos, pero a los 2 años ya no tiene a persona, a los 5 años ya no tiene amigos, ya no tiene recursos, y finalmente es tanto el cansancio de esa persona que se ha visto casos donde empiezan a ejercer, como bien dijo Elisa, no empiezan a cuidar de forma debida a la persona mayor. Entonces esa persona mayor empieza como a debilitarse hasta el punto que se ha visto morir. Hemos visto noticias relacionadas al aspecto donde, por ejemplo, un hijo que cuidaba a su madre, la mató a ella de un disparo y él se suicidó. Entonces, estos son contextos actuales de lo que nos está aconteciendo. De repente, como hijos de Dios, siempre debe prevalecer en nosotros la postura de lo que Dios nos dice en ese momento, porque creo que debemos cuidar nuestra paz y nuestro corazón con la decisión que tomemos, porque eso nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Eso es un poco como desde lo que yo puedo experimentar o he visto en este tiempo que está muy complejo. Gracias, hermana Paola. Bueno, en realidad sí, hay hartos temas que si uno empieza a buscar, encontramos muchísimos temas bioéticos que están en el diario vivir. Acá solamente se presentaron como los más conocidos, ya, y es una pincelada en realidad porque es un tema muy profundo y que es bien subjetivo, por decirlo de alguna manera, porque como ya hemos dicho, va a depender mucho de cada persona. Pero sí, hay temas que son importantes y que uno los ve, sobre todo ahora, por ejemplo, que estamos con esta pandemia y que se escucha y todo el mundo sabe que en algunos lugares ya están decidiendo a quienes conectan o no a una máquina para continuar la vida y a quien no. Generalmente van a decidir por la persona que tenga más probabilidades de vivir. ¿Ya? Lamentablemente esa va a ser la elección que va a prevalecer, pero eso también va a depender de quien tome la decisión. Entonces hay que igual pedirle al Señor que guíe a las personas que están en esa área a que tomen buenas decisiones y no olvidar tampoco que todo lo que pase depende del Señor. Yo creo que ahí está, por lo menos de mi parte, la invitación más sabia que podría decir es que no olvidemos eso, que Dios es soberano, independiente de lo que nosotros pensemos, porque de repente nosotros podemos pensar que algo muy malo está pasando, pero si Dios lo permite, a lo mejor
alguna razón tiene, por algo es. Y no es tan malo a lo mejor como nosotros lo vemos en ese momento, pero obviamente es un proceso que nosotros tenemos que vivir para entender eso. Eunice, ¿puedes dejar de compartir la pantalla para poder verles a todos? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo, Susana, Susana. o sea, yo tengo una duda había una frase de una doctora que salía de una frase que salía como en la dignidad humana, donde decía, si un ser humano es declarado nulo basado en sus capacidades disminuidas, ¿qué derecho puede él o ella tener? Era una pregunta que salía y me quedó súper marcado porque yo decía, eso es referente, o sea, a los derechos humanos, ¿cierto? Yo decía, hay dos visiones, la legal y la médica. Sí, esa frase hacía Ajá, referencia a que uno, porque hay gente que podría pensar así. Es como un ejemplo de lo que de lo que alguien puede pensar, que si una persona, por ejemplo, no está en todas sus capacidades, ¿qué podría decidir? Ya sea capacidades mentales o capacidad sí, física. ¿Ya? Y eso era como una invitación a que se vea o a evidenciar que hay muchas personas que no aprecian o no valoran a una persona que tenga alguna discapacidad, o sea, alguna capacidad disminuida, ¿ya? Es común que la gente piense, oiga, pero si no están sus facultades mentales, ¿qué va a decidir? O si no claro. puede hacer esto, en realidad, ¿por qué va a decidir algo que no puede? ¿Entienden? Es como algo común que la gente piense así, pero en realidad no es en nuestro pensamiento. Aclaro eso. Oh, pero fue súper brutal, ¿cómo se llama? Esa pregunta, porque yo me decía, hoy, ¿cuántas personas, claro, médicamente quizás tiene un diagnóstico, pero legalmente para lo legal es nula, Claro. o sí, hoy fue Sí, muy de hecho por potente. eso la puse, porque es como, es fuerte la posición que se muestra. Pero, por ejemplo, no sé si recuerdan, hace un mes atrás sería que vi en la noticia a raíz del coronavirus que una familia chilena denunciaba a un hospital porque no habían querido conectar a su hermano con síndrome de Down, creo, porque le habían dicho que no tenía posibilidades de sobrevivir debido a su condición. Entonces, nosotros lo vemos como algo súper crudo, pero mucho más común de lo que nosotros pensamos. Y eso es terrible. La hermana Elisa. La verdad, insisto, no tenemos todas las respuestas y siempre hay que mirar el contexto. En el caso específico del que estás mencionando, hoy día estamos viviendo una situación de pandemia. Eso ustedes lo saben muy bien. Cuando estamos en una situación de pandemia, lo mismo que en una situación de una catástrofe natural o de una situación de guerra, no es un paciente, son cientos y en este caso miles de pacientes. Por lo tanto, ningún recurso es suficiente. O sea, nosotros no tenemos, a ver, tenemos un sistema de salud operativo, pero que le falta eficiencia, eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Si nosotros comparamos con los países vecinos, solamente porque no nos vamos a ir a comparar con Europa, aunque tendemos a hacerlo, compararnos con Europa, eh, tenemos que reconocer que nuestro sistema es mejor que el que de nuestros vecinos, pero no significa en ningún caso que sea el mejor sistema del mundo, como se ha dicho. No lo es. Cuando tenemos cientos y miles de pacientes necesitando un respirador, llega el minuto, y llegó el minuto, pero no lo han dicho, en ese sentido nuestro sistema de gobierno ha sido poco claro, de que llega un minuto en que ya no hay más implementos, sencillamente no hay ni ventiladores, ni cama, ni profesionales para poder atender a esa cantidad de personas. Por eso que se ha insistido tanto en no salir, no exponerse. ¿Por qué? Porque aquellos que estamos más expuestos, aquellos que son personas que tienen mayor probabilidad de empeorar, van a necesitar un ventilador y no va a haber.
o va a tener que optarse entre quién tiene mejor posibilidad de vida, de sobrevivir, al que no. Y ese fue lamentablemente el caso de este jovencito con síndrome de Down, porque no solamente tenía síndrome de Down, tenía varias otras patologías. Entonces, se tuvo que elegir, lamentablemente. Ahora, ¿debiéramos elegir? Claro que no. Claro que no deberíamos elegir. Pero cuando no hay implemento, llega un minuto en que el profesional tiene que decidir. Y eso, insisto, en pandemia, en guerra también. O sea, cuando hay cientos de heridos, el médico pasa y dice, ok, él va a sobrevivir, él no va a sobrevivir, y al que no sobrevive se le deja morir, porque no existe posibilidad de atenderlos a todos. Hoy día estamos enfrentados a una situación que nunca pensamos que íbamos a vivir, pero esta situación nos ha hecho reflexionar cuál es el valor que tiene la vida. Fíjense que una de las cosas interesantes de esta pandemia es que, por ejemplo, todos estos pacientes, todas estas personas con trastornos psiquiátricos que son suicidas potenciales, han dejado de llegar a las urgencias porque ya no quieren morir. Miren qué interesante. O sea, hoy día tenemos muchos cuestionamientos y muchas vueltas de moneda porque la vida en estas situaciones se valora más, por un lado. Y por otro, aquellos que no somos muy responsables ni con nosotros mismos ni con nuestra sociedad, también vemos estas otras miradas y que también tampoco me atrevo a juzgarlas porque probablemente también hay personas que hoy día están saliendo a la calle porque tienen que llevar un plato de comida a su casa. Entonces, es muy complicado el tema. Que el Señor nos ayude a ser personas sabias y personas que podamos mirar al otro como Dios lo mira, con todos sus derechos. Y miren, estaba estudiando ayer, decía, cuando Dios deja al hombre tomar decisiones, se inhabilita a sí mismo, se discapacita a sí mismo. ¿Para qué? Para que el hombre tenga la libertad de escoger. Y finalmente, al que le tengo que dar cuenta, si me hice o no un aborto, si me hice una inseminación artificial, si me practiqué una eutanasia o cualquier otra cosa, al final al que le tengo que dar cuenta es a Dios. Y Él conoce la intención del corazón. Eso. ¿Más preguntas? ¿No? Bien. Eunice, muy agradecidos de tu trabajo. De hecho, te tengo que pedir que grabes otra clase. Necesito contarles que hoy día se va a ingresar, se les va a enviar el material de la última semana, que es respecto de familias, del trabajo con familias y de la elaboración de los proyectos. ¿Ya? Por favor, no se asusten con los proyectos. El proyecto es para empezar a pensar, porque ya sabemos que este año va a ser un año bastante más complejo que otros años, por lo tanto vamos a ir más lento, vamos a tener que pensar más. Tenemos tiempo para pensar y tiempo para elaborar. La idea es que tampoco lo hagan solitos, la idea es que ustedes puedan sentirse acompañados por su instructor y por nosotros también. Entonces les vamos a enviar el material para el trabajo con familias y para el desarrollo del proyecto. El proyecto va a ir trabajado paso a paso y la próxima semana la idea es que conversemos un poquito precisamente de eso, de cómo ir desarrollando este proyecto que idealmente debe tener más o menos una proyección de 5 años, para que nosotros podamos ir viendo si estamos planificando bien, si nos falta desarrollar alguna idea más, si tenemos que reevaluar lo que estamos pensando, etc. ¿Ya? Una vez terminada este ciclo del curso, que terminaría la próxima semana, y probablemente una semana más para terminar de cerrar el tema de los proyectos, nosotros quisiéramos mantenernos en contacto con ustedes. ¿Ya? Muchos de ustedes participan en sus grupos,
pero no, aquellos que no están en un grupo o que todavía no están bien enganchados, la idea es mantener nuestro vínculo, ¿ya? No perdernos. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes sigan participando como parte del equipo Semejantes Nacional, donde el Señor los tenga, en su iglesia, en su comunidad. Y nosotros como semejantes, parte de usted y usted parte de nuestra, lo que más queremos en el fondo es que ustedes no se sientan solos en el desarrollo de este trabajo que estamos realizando. Es un trabajo a largo plazo, es un trabajo que el Señor comenzó hace 5 años en nuestro país, pero tenemos por delante por lo menos 20, 30, 40 años. Lo que nosotros comencemos, lo más probable es que nuestros hijos los van a continuar, porque el Señor estableció esto aquí en nuestro país para su gloria. Y aquí es donde nosotros tenemos que disponernos para servirle como Él quiere que le sirvamos en estos tiempos tan especiales que nos ha tocado vivir. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Quejas? ¿No? Quedaron un poco hacia adentro con el tema. Es que es un tema. Pero no sé, ¿cuántas veces antes habían hablado de este tipo de temas en su iglesia? ¿Alguna vez? No son temas, nunca, ¿no es cierto? Es que no son temas que hablamos, no hablamos de la muerte. Ahora, ¿ustedes se han dado cuenta de que nos podemos morir mañana? ¿O en realidad hoy día? Sí. Entonces, tal vez una de las cosas más bonitas que hace el poder conversar de estos temas es qué cosas prácticas sí tengo que hacer con este tema. ¿Alguna idea? ¿Qué tengo que hacer con el tema de la muerte hoy día? A ver, Jocelyn. Espérame, Jocelyn, te voy a dar reinicio de audio. Ya. A ver, Jocelyn, espérame. No sé por qué no se te escucha. No sé por qué no se escucha. Jocelyn, Sí, ahí sí, ya, cuéntanos. lo que pasa es que quería hablar sobre el tema de lo que estamos hablando de la eutanasia y todas esas cosas. Ya. No sé si tenemos tiempo para No contar mucho, pero cortito. Ya. Bueno, a mí, como saben, me dio un paro de 30 minutos y me querían desconectar. Después de 6 meses, y después de 6 meses estuve en coma. Ujú. Pero el tema es que mis papás, bueno, Dios yo creo que les dio la sabiduría, porque me querían abrir el cerebro. Ujú. Y mis papás dijeron que no. Entonces, ellos dijeron, bueno, primero mi papá dejaron toda mi enfermedad en las manos de Dios. Que Dios hiciera su voluntad conmigo. Entonces mi mamá le dijo que no al doctor porque quería hacer una biopsia para saber realmente qué bicho me había atacado. Ujú. Entonces, yo siento que todas estas cosas de aborto, todo, hay que dejarlo en las manos de Dios. Porque Dios guía a las personas, tanto a los familiares como por ejemplo, a mí, a seguir adelante. Es como la vida le pertenece a Dios. Si Dios quiere, por ejemplo, yo caí enferma a los 25 años, ya tengo 33. Y gracias a Dios me comunico bien, como hablo, estoy participando en este maravilloso curso semejante, pienso, y el médico, el neurocirujano, el neurólogo quería abrirme el cerebro y él decía que yo nunca iba a hacer nada. Nunca iba a hacer nada, que iba a ser como un trapito, así que no iba a servir. Pero Dios es maravilloso y por eso yo les digo a todos mis hermanos que están escuchando ahora que por favor confíen en Dios, que pase lo que pase, Dios siempre está respaldándonos.
Así que por favor, crean en Dios. Y todos los temas déjensela en las manos de Dios. Porque a mí, Dios me sanó. O sea, yo creo que Dios me dio esta enfermedad para acercarme más a Él. Por eso, como decía la hermana Unice, que Dios tiene un propósito. El propósito de Dios yo creo que fue unirme más a Él. Y mi familia también. Muchas gracias, Jocelyn. Muy lindo tu testimonio. Nada. Solamente algunas ideas muy prácticas. Conversen, o más bien, primero piensen en cómo les gustaría a ustedes, por ejemplo, que los trataran si estuvieran en el hospital, si tuvieran que darles tratamiento para mantenerlos vivos. O sea, ¿les gustaría que mantuvieran su vida a toda costa? ¿Ya? O sea, que los revivieran cada vez que tuvieran un paro cardiorrespiratorio. Esas cosas hay que pensarlas y hay que conversarlas con la familia, porque a veces la familia cuando está en esa situación no sabe qué hacer. ¿Qué hago? ¿Dejo que lo sigan tratando de mantener vivo o los dejo partir a mi familiar? Soy partidario de ser donador de órganos. Soy partidario de que me cremen. ¿Qué va a pasar con mis cosas? ¿A quién me gustaría dejarle mi Biblia, mi foto, mi joya, mi cama? Que la familia sepa qué le gustaría a usted cuando ya no esté. Entonces, de hecho, si lo puede dejar por escrito, mejor todavía. Porque cuando tenga su familia que tomar esas decisiones, no tiene que pensar tanto. Tiene ahí un respaldo de los deseos de usted como persona. Y eso de verdad que alivia el corazón de la familia y de usted también, para que no haya que tomar decisiones apresuradas. Esas cosas son importantes conversarlas cuando estamos vivos, cuando estamos bien, entre comillas, para poder transmitirlas con tranquilidad. ¿Ya? Ya, Jocelyn, vamos terminando, así que... Sí, yo tengo una pregunta sobre la donación de órganos. Ajá. ¿Qué pasa? Nosotros los cristianos que creemos en Dios, si nos preguntan, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, siempre me dice que ella quiere desconectarse y que el tema es si se puede, nosotros debemos donar los órganos o no. Es una decisión tremendamente personal. En ninguna parte de la Biblia dice que no se puede, al contrario, nos dice que nosotros debemos favorecer la vida. Hay personas creyentes que dicen que no por ningún motivo y otros que sí. Yo soy partidaria que sí, todo lo que de mi cuerpo sirva, que se use. Sin embargo, lamentablemente también hay situaciones donde no es tan factible. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad crónica, lo más probable es que muchos de mis órganos no van a estar en condiciones de ser trasplantados. Pero personalmente yo soy una partidaria férrea de donación de órganos y de donación de sangre. ¿Ya? Todas las veces que usted pueda donar sangre, hágalo, porque le está dando vida a otra persona, una posibilidad. ¿Ya? Muchas gracias. Les doy un abrazo nuevamente, Eunice, muchas gracias a cada uno de ustedes por levantarse temprano y esforzarse por estar aquí. Y es un tema interesante, ¿eh? Yo creo que hay que hablarlo en algún momento, hermana Hortensia. Hermana Hortensia, no la escucho. A ver. No sé por qué no se da su audio. Ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí se escucha? No se escucha. ¿Ahí sí? No. Después si quiere me pregunta por el tema del manual, ¿ya? Ya, mis queridos, vamos a despedirnos entonces en este tiempo. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que hemos podido conversar. Con mascarilla. Y que, bueno, que el Señor nos ayude a seguir adelante en cada tiempo. Porque yo empecé a hacer esto, mira. Hermana Alicia, ¿puede orar usted, por favor? Esto, después esto. Amado Padre, Señor, te doy gracias por este curso, Señor, que
tú nos aclaras, Señor, con tu palabra qué es lo que debemos hacer, Señor. Porque a veces los seres humanos nos equivocamos, Señor. Pero tu palabra, tus mandamientos son claros, mi Señor. Gracias por todas las facultades, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos. A ser mejores personas, Señor, a tomar mejores decisiones con nuestra vida y con las personas que podemos ayudar, Señor. Que bendito sea tu santo nombre, Señor. Amén. 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 Hermana Hortensia, ahora sí se escucha. Ah, ya. La pregunta mía, si en el manual aparece las respuestas de algunas preguntas del cuestionario. ¿De bioética? Sí. De la lección 15 y 16. Yo lo estuve leyendo un poco y me puedo aferrar a eso porque de repente los videos no los puedo ver con tranquilidad. Entonces me puse a leer y vi que habían bastante, los puedo sacar de ahí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Sí. Ah, ya. Gracias. Bueno. Muchas gracias nuevamente, que el Señor los bendiga mucho, les mandamos un abrazo cariñoso y un abrazo para todos. La próxima semana. ¿Ya? Chao. 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 Chao, chao. Elisa. Besito. Gracias. Gracias. Chao, hermano. Chao, chao. Chao, chao.